En el día de hoy vinimos a visitar al responsable de Agencia de Extensión Rural de INTA, sede Crespo, el ingeniero Ricardo De Carli, que ha tenido la gentileza de preparar dos temas importantes para el día de hoy, como lo son la problemática ambiental y la producción agropecuaria y la relación que tienen en sí mismas. Así que muchas gracias, ingeniero, por recibirnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la visita y bueno, encantado de poder compartir estos temas en el programa. Bien, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta y es ya como para hacer una especie, de diferenciación o de ubicarnos. Queremos saber si la problemática ambiental es exclusiva de lo que es la producción agropecuaria. Bueno, entiendo que es una buena forma de encarar el tema porque la problemática ambiental tiene que ver sencillamente con la actividad humana, o sea, toda actividad humana que apunta a intervenir en el ambiente, ya sea la construcción de vías de comunicación, caminos, vías férreas, obras de infraestructura y luego la actividad comercial, fuertemente la actividad industrial, todas esas actividades que son inherentes al desarrollo de la sociedad humana generan un impacto ambiental. Por eso escuchamos que permanentemente en algún lugar del mundo, del país, que va a haber alguna obra, hay reclamos, quejas, pedidos de lo que es el informe ambiental. ¿Por qué? Porque con el aumento del conocimiento científico hemos descubierto que todo lo que estamos haciendo no es neutro, sino que si fabricamos una máquina, por ejemplo, la fabricación de los automóviles, que es algo ya incorporado como si fuera el celular, la fabricación de un automóvil es una fuente de impacto ambiental. El uso del automóvil es la fuente de mayor contaminación que hay en todo el mundo, y luego qué se hace con el automóvil descompuesto, ¿no? Entonces, me parece importante destacar que muchas veces cuando la audiencia no está bien orientada en cómo procesa una información, cree que los problemas ambientales son exclusivos de la actividad agropecuaria. Tenemos que entender que la actividad agropecuaria se hace en las áreas rurales, donde los recursos naturales, básicamente suelo y agua, son predisponentes. Entonces, un país como el nuestro, donde la población está toda concentrada, es baja la densidad poblacional, tenemos la gran posibilidad de tener una producción agropecuaria destacada, lo cual es una fortaleza para nuestro país. Entonces, todos lados donde vayamos vamos a encontrar producción y algún posible conflicto, ¿no? Posible conflicto o, digamos, contraposición de intereses, ¿no? Por ahí una persona se ubica en algún lugar que le es agradable por el paisaje y puede construir una casa de fin de semana y después se va a encontrar con que viene alguien al lado y pone una producción animal, un gallinero, o hace algo que le complica a sus objetivos. Bueno, pero entonces es importante que estemos entendiendo esto de que la producción agropecuaria en principio es una de las actividades más. En el caso de nosotros de la Argentina sería una de las actividades fundamentales para la economía del desarrollo, y que de alguna manera, como toda actividad, cuando así si nosotros tenemos al lado de la casa una granja o una herrería, vamos a tener algún tema ambiental, ¿no? De ruidos, olores y demás. Yo estaba la otra vez hablando también en una charla y decía, ¿dónde tiene la gente más problemática ambiental? Es en las grandes ciudades. Si uno va a ciudades como México, por la radio le dicen el horario que no tiene que salir con los chicos porque el aire está altamente tóxico, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué está haciendo la gente por mejorar esa actividad, ¿no? Y bueno, muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano convive con el problema muchas veces y no lo resuelve. Entonces, uno va a Buenos Aires, si tiene que ir por alguna gestión, la gente que vive allá, normalmente cuando se suena la nariz o ve los cuellos de la camisa, quedan todos llenos del smog, ¿no? Entonces, la vida humana moderna es una vida que genera impacto ambiental, y a su vez ese ambiente perturbado con
desde el punto de vista sonoro, el aire, el agua, luego nos afecta a nosotros. Entonces, lo correcto es que empecemos a entender qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo organizamos para no, digamos, paralizar o bloquear el desarrollo, ¿no? Porque a todos nos gusta subirnos, los que podemos, subirnos al auto, encender la llave y salir a pasear o hablar por el celular o las otras comodidades como el aire acondicionado, ¿no? Que nos ayudan a vivir mejor. Bueno, entonces sí, sería una posición absurda querer suprimir algo. ¿Por qué? Porque la vida de la sociedad humana se ha ido organizando con el conocimiento, con el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, no podemos prescindir de algo nada más que porque nos molesta algo, sino lo importante es ver cómo eso se organiza y cómo se regula para que nos dé el beneficio minimizando los posibles perjuicios, ¿no? Bien. Si tuviera que hacer un análisis o simplemente describir cuál es la situación actual de lo que es la problemática ambiental y demás, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Si ha disminuido, se ha mitigado o ha empeorado en este último tiempo? Bueno, el tema es interesante por lo siguiente. Si yo hago una descripción objetiva, científico-técnica, diría que la problemática ambiental desde el punto de vista, o sea, la problemática de la relación de la producción con el ambiente, con seguridad ha mejorado en el sentido de que la producción, o sea, los factores que hacen a la tecnología, o sea, la maquinaria, los insumos han ido mejorando como para que los efectos no deseados sean menores. Paralelamente, lo que ha mejorado o se ha intensificado es la comunicación. O sea, la gente ahora está mucho más informada de qué es lo que está pasando en todo el planeta. Entonces, por ejemplo, cuando yo vine a Crespo, llegué a Crespo a la ciudad en los años 86, los procesos de erosión eran tremendos y nadie decía nada. Bueno, de esa época ahora, gracias a la labor de instituciones como nosotros, INTA, las cooperativas, colegios de ingenieros y otros actores, ese fenómeno de la erosión se ha reducido en forma sustantiva. O sea, si teníamos un problema 100%, hoy debemos tener un problema alrededor del 20-30% por de alguna forma cuantificarlo. Y, o sea, hemos mejorado muchísimo porque dejamos de contaminar las vías de agua y estropear el recurso suelo por el control de la erosión. O sea, ha habido una gran mejora. Por otro lado, los plaguicidas que se usan, que son sustancias tóxicas, ¿no?, para el ambiente, de la misma manera que es tóxico la tableta que ponemos para controlar los mosquitos o el cucarachicida que a veces se usa indiscriminadamente en la casa. O sea, estamos hablando de productos tóxicos, por eso pueden suprimir la vida de una plaga, ¿no? Entonces, viendo cómo han evolucionado los principios activos, es un dato objetivo que la toxicidad aguda, medida por la dosis letal media de los productos que se usaban 10 años atrás o 20 años atrás, ha disminuido fuertemente. Antes se usaban los clorados. Creo que la gente, si se pone a pensar, se va a acordar, se usaban productos como el DDT, que en su momento sirvieron para controlar el paludismo, por ejemplo, en Asia, países de Asia, ¿no? Bueno, el paludismo era una plaga de la sociedad, de la gente. Bueno, entonces empezó a usar el DDT, se controló el mosquito, que es el agente vector, y se terminó con el paludismo, o sea, se atenuó ese problema. Después quedó el DDT como contaminante. Bueno, cuando se descubrió que el DDT como clorado era un producto que permanecía en el ambiente, se acumulaba en grasa, empezaban a salir los productos fosforados, que son otra familia de química de insecticidas. Los fosforados no tenían ese problema de la persistencia del ambiente, pero dañaban a parte de la fauna, ¿no?, sobre todo las aves y demás. Bueno, después salieron los piretroides. La tableta que usamos para controlar mosquitos es un piretroide, que es un derivado de un producto de un vegetal, ¿no?, del piretro. Bueno, los piretroides son de baja toxicidad,
Y bueno, esos fueron los que se reemplazaron y se usaron en los últimos años, y ahora hay todavía productos, o sea, hay otros productos que no vale la pena describir, ¿no? Como carbamatos y demás, pero bueno, ahora se están usando otros productos como neonicotinoides y sustancias que son de síntesis biológica, son toxinas bacterianas toxinas de las plagas, ¿no? Que para nosotros son totalmente inocuas y que para la plaga es un agente de control, ¿no? Entonces, si yo lo miro desde el componente de los insumos que se usan, la situación del impacto ambiental de la producción ha mejorado, porque ha disminuido. Por otro lado, creo que habrán escuchado que se habla de la tecnología de agricultura de precisión, que significa poder asociar a las labores mecánicas todo lo que es la informática y la computación. Entonces, una máquina que está aplicando un plaguicida en el campo, hoy trabaja con un GPS incorporado que se llama banderillero satelital, que le dice a la máquina en una consola dónde ha pasado, dónde no pasó, la dosis que está pasando, ¿no? O sea que la precisión con la que se hacen las labores es a nivel así de centímetros, cosas que antes se hacían de alguna forma mecánica, con asistencia de personal, lo cual era malo para la gente, para la salud, y aparte la precisión no era la misma. Entonces, cuando consideramos los avances tecnológicos que hay implementados en el campo, que la gente de campo invierte para eso, y que a su vez es una industria que da mano de obra, ¿no? Todos estos insumos y tecnología que estoy comentando, toda la maquinaria, vemos que el impacto no deseado de la producción en el ambiente, mirando 10 años atrás o 20 años atrás, es menor. Contemporáneamente ha aumentado la intensidad de la producción, porque hay más población, porque se necesita generar más riqueza, bueno, por un montón de factores. Entonces, eso asociado a la mayor comunicación que hay, la gente está más consciente de que hay un impacto ambiental, y entonces se genera un clima en la sociedad de malestar muchas veces por los efectos indeseados de la producción agropecuaria, pero lo cual no indica que la situación sea peor, sino al contrario, es mejor. Lo que pasa es que muchas veces la falta de información o de conocimiento hace que uno perciba solamente aquellas cosas que está pensando que le interesan, ¿no? Bien. Bueno, hablamos de esta conciencia que hay sobre el impacto ambiental. Ahora, ¿cuál sería el rol de los individuos, de la sociedad, para mitigar este impacto, esta problemática ambiental? ¿Qué nos quedaría hacer o qué es lo que nos corresponde? Bueno, eso es fundamental, porque si nosotros, un país como Argentina, que estamos seguros y queremos vivir una vida en un país democrático, la regulación de lo que se hace en la sociedad es a través de las instituciones, debe ser a través de las instituciones. Una institución es desde una ley hasta un organismo, ¿no?, público o privado. Eso es una institución. Entonces, primero tenemos que respetar las instituciones que hay, las reglamentaciones. Esto va para los productores, que tienen que usar la tecnología, y también va para el público en general. Es lo mismo que no cruzar el semáforo con la luz roja. Bueno, si un productor o un aplicador va y lava una máquina en un lugar donde no es correcto, como puede ser un arroyo, seguramente va a tener un impacto en la vida acuática de ahí. Es lo mismo que cuando alguien cruza en la ciudad un semáforo en luz roja y pisa a 4 o 5 personas y las mata, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es respetar las instituciones, y luego es un deber informarnos bien para nosotros, cuando queremos canalizar alguna acción. Por ejemplo, yo le digo a los grupos que son ambientalistas que es una labor importante que ellos tienen, porque de alguna manera son ONGs, ¿no?, que son lo que se llama a veces, creo, el tercer sector o un nombre así. ¿Por qué? Porque no son organismos públicos, son organizaciones privadas que pueden aportar mucho a las tomas de decisiones que hay en una sociedad democrática. Entonces,
Lo que, por ejemplo, es muy negativo, que tenemos que entender, es un productor agropecuario, sea el que esté haciendo cualquier producción, está usando toda una tecnología y está gerenciando un proceso que está aprobado por la ley. Entonces, si hay algo que está aprobado por la ley que no es correcto, él como usuario de la tecnología no es responsable de la ley, ¿de acuerdo? Y muchas veces los grupos ambientalistas hacen su énfasis en el productor que usa la tecnología aprobada por la ley. Yo digo, muchas veces ha habido atentados contra las máquinas que están trabajando en el campo, malestar, protesta contra el productor, siendo que él está utilizando las herramientas que le dan las instituciones para que haga una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, la acción de protesta o de pedido de cambio tiene que estar orientándose hacia las instituciones que hacen las regulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde, como nosotros podemos escuchar a veces que pasa en la Comunidad Europea, hay foros donde participan Greenpeace y otras organizaciones, ¿no?, donde tienen sus representantes, hacen sus propuestas para que se cambie tal o cual regulación. Entonces, no tenemos que descargar nuestra preocupación o nuestros reclamos con la persona que no tiene la capacidad ni la incumbencia para hacer los cambios, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es enfrentarnos entre usuarios, porque así como uno puede enojarse con un productor que está haciendo una aplicación, no sabe si esa aplicación que está haciéndola con un producto permitido, o sea, los productos los que se usan y se venden acá están todos permitidos por la ley, pero hay algunos productos que son especiales para hacerlos donde son áreas protegidas. Entonces, un productor puede estar haciendo un esfuerzo en usar un producto más caro para proteger el ambiente, y una persona que está desinformada puede enojarse con él y hasta tener una acción negativa contra alguien que está tratando de cumplir la ley, porque si no, no estaría haciendo eso. Entonces, creo que lo importante es primero informarse bien con las instituciones, porque hoy por hoy, de alguna manera, cualquiera puede tener acceso a los medios de comunicación o mandar una nota, y bueno, no todo el mundo maneja la misma información. Y segundo, favorecer la participación en temas ambientales, pero orientados a los centros de decisión, ¿no?, como son los legisladores, las autoridades de la provincia, las autoridades de la nación, que tienen incumbencia en la temática que estamos tratando, ¿no? Eso sería, digamos, un accionar inteligente para mí, socialmente inteligente, para mejorar la vida general y, en este caso, atenuar, minimizar los posibles efectos no deseados de la producción agropecuaria en el ambiente.